Bendiciones en gran manera. Gracias por nuevamente sintonizar estos videos y esperamos que sean de una manera muy edificativa para su área espiritual y que pueda compartir a otros. Y en esta ocasión vamos a tratar algo bien importante, a profundizar lo que habla Mateo capítulo 11 versículo 12, en el nombre glorioso de Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En otras porciones escriturales, los últimos párrafos dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero el lado importante de esto es: ¿por qué se hace fuerza? Si así lo tiene en su Biblia, o por qué sufre violencia. Una de las cosas que tenemos que alcanzar a profundizar, a ver, que menciona dos tiempos. Número uno, el tiempo de Juan el Bautista, que tuvo un comienzo y un final, y su final fue decapitado. Y el segundo tiempo habla de que toma fuerza o sufre violencia hasta el día de hoy. Entonces son dos clases de tiempos un poco distintos. Pero ¿en qué forma lo podemos hablar? Bueno, en que si desde los tiempos de Juan el Bautista comenzó el reino de Dios a sufrir esta violencia. Y notemos algo bien importante. Sabemos y comprendemos que el pueblo de Israel en la antigüedad sí sufría violencia, pero no de una manera tan fuerte como ahora lo estamos viviendo. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías a abrir o a preparar el camino del Señor, o el camino del reino de Dios, que es concerniente en el área, espiritual. Y la antigüedad solamente estaba estacionada en la ley, conforme a ritos y mandamientos terrenalmente. Entonces el pueblo de Israel en la antigüedad sufría cierta violencia o se hacía cierta fuerza con el objetivo de tener una comunicación con Dios o de allegarse a Dios. Y la gran diferencia, que por qué ahora nosotros sufrimos esa violencia o el reino de Dios está tomando la fuerza, porque como lo mencionamos, Juan abrió el camino para el reino de Dios, y el reino de Dios es espiritual. Entonces el lado espiritual no solamente nos permite acercarnos a Dios, sino estar un día con Dios, delante de la presencia de Dios. Y el área espiritual no solamente nos permite tener una comunicación con Dios, sino una comunión con Dios, que son dos cosas muy diferentes. Entonces es lógico, hermano, que el reino del Señor esté sufriendo esta violencia, porque todos los demonios saben que es un rango superior, hermano, tener una comunión con Dios, estar un día delante de la presencia de Dios, donde ellos un día tuvieron la oportunidad y fueron arrojados aquí a tierra. Pero hay algo bien importante que quisiera mencionar concerniente a Juan el Bautista, y vamos a profundizarlo en unos pocos minutos. En el sentido espiritual, notemos algo bien importante. Juan el Bautista, por mandato del rey Herodes en aquel tiempo, fue decapitado. Y cada uno de nosotros sabemos que de la forma y de la manera como murió Juan, fue encarcelado, puesto en la cárcel por profetizar cierta área maligna del rey Herodes. Y eso le llevó a cabo que cierta mujer hiciera ciertas danzas para que tomara ventaja de esto y fuera decapitado Juan el Bautista. Ahora, ¿quién fue el que dio el mandato? El rey Herodes. El término Herodes, o el nombre de Herodes, significa el dragón de fuego. No cabe duda, hermano, que la parte bíblica concerniente al dragón, en una manera espiritual, menciona que se refiere al diablo y Satanás, según lo menciona Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Y en muchas otras partes menciona, así como el dragón se refiere al rey de Egipto o a ciertos personajes. Pero en esta ocasión, Herodes, el nombre de Herodes
significa el dragón de fuego. Entonces no cabe duda, hermano, que este dragón captó la atención de lo que predicaba Juan el Bautista, de cómo decía que se tenían que arrepentir y creer al evangelio. Abría el camino del Señor, y eso sucedió a que Juan el Bautista fuera decapitado. La palabra decapitar significa, queridos hermanos, separar la cabeza del cuerpo. Y en este tiempo podemos decir, hermano, que están surgiendo muchos dragoncitos, muchos personajes llamados Herodes, con el objetivo de ser decapitados espiritualmente. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Bueno, si vienen ciertos dragoncitos por ahí, o ciertos Herodesitos o Herodes por ahí, no lo dude, hermano, que si usted prepara el camino del Señor, y cuando hablo de preparar, hablo de proclamar el evangelio del Señor a otras personas, no cabe duda que ciertos demonios con ciertos rangos de autoridad van a querer decapitarlo. Es decir, hermano, que el cuerpo, que usted pertenece al cuerpo, que es la iglesia, haya una separación de la cabeza, que es Cristo Jesús. En pocas palabras quiero decirle, hermanos, que el objetivo de este dragón, hermano, fue separar la cabeza del cuerpo. Y espiritualmente es lo que puede suceder. El demonio sabe que si somos separados de la cabeza, que es Cristo, ya no existe más la autoridad y más el poder. Absolutamente estaríamos muertos espiritualmente. Por eso es que es bien importante nosotros tomemos ventaja de la palabra del Señor y atenderla. ¿Por qué es importante atenderla? Mire, un versículo dice de esta manera, Mateo capítulo 13, versículo 19. No atender el reino de Dios puede ocasionar una violencia del enemigo, y de esto es de lo que estamos hablando. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y si usted puso muy bien atención, dice, si no atendemos, ¿qué cosa no entendemos? Atendemos la palabra del Señor, que consiste en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a venir? Viene el malo y arrebata. Esta palabra arrebatar tiene dos connotaciones o dos significados sumamente importantes. Número uno, la palabra arrebatar es quitar con violencia, y la otra expresión es quitar con una fuerza irresistible. Entonces, si nosotros no atendemos ese reino del Señor que se hace fuerza, si nosotros no comprendemos que el reino del Señor sufre violencia y no lo atendemos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces en ese momento es cuando se va a presentar el malo para arrebatar, es decir, quitar con violencia lo que ya ha sido sembrado. El propósito para decapitarnos el área espiritual, mantenernos fuera de la cabeza, que es Cristo. Pero algo sí quisiera motivarle, querido hermano, en este poco tiempo que me queda. Dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces ahí podemos nosotros deducir, hermano, por qué el reino de Dios sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista, o por qué el reino de Dios se hace fuerza. Entonces debemos tener la valentía, hermano, de poder guerrear de una manera espiritual, pero no solamente con palabras, sino con las acciones que se implementan en la palabra, y así produce un poder fuerte en nuestra vida cristiana. Shalom, shalom, y esperamos que haya tomado esta grande edificación para su vida espiritual, y no se le olvide de compartir con otros. Bendiciones.